Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Personal. Desde que Néstor Kirchner fue intendente, teníamos más de 23 propiedades. Y compramos un terreno que tiene 1 hectárea para ver si en mi provincia, de invertir en mi provincia, no fui a invertirlo ni en Miami, ni en Montevideo, ni en Nueva York, para comprarme departamento, ni mucho menos. Un terrenito que me costó 27.000 pesos, por eso hay que informarse bien. Teníamos más de 23 propiedades. Un terrenito que me costó 27.000 pesos. Nosotros teníamos $3,5 millones en depósitos en plazo fijo y también teníamos otros plazos fijos porque teníamos ese dinero porque siempre nos hemos dedicado, antes de ser gobierno, teníamos plazos fijos y no es que llegamos al gobierno y de repente nos apareció dinero. Desde que estoy en la política, más que acrecentar mis bienes personales, fui para atrás. Antes de que Néstor Kirchner fuera intendente, teníamos más de 23 propiedades. Que Dios quiera pueda hacer una casa para compartir mi familia. Respeto la voluntad popular, pero no puedo dejar de decir que la gente le han mentido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Punto de Partida. Bueno, este video que acaban de ver no era una interna entre Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En realidad no podían disimular el enriquecimiento de los Kirchner. Y esto no fue magia, ni tampoco una abogada exitosa, fue la cleptocracia. En la causa de vialidad, la justicia determinó que hay que incautar bienes por 684.000 millones de pesos. A Cristina, a Lázaro Báez, a Máximo Kirchner y a Florencia Kirchner, porque son los depositarios de los bienes de la corrupción, sostiene la justicia. Este monto, para que tengan en cuenta, equivale a construir 3 lomas de Tafí. O sea, con ese dinero que le van a incautar, podríamos construir 3 nuevas ciudades en Tucumán. Por supuesto, se podrían construir escuelas, autopistas, muchas cosas que le faltan todavía a la Argentina, que en vez de tener ese destino, tuvieron como destino los bolsillos privados. Hay que hacer un asterisco acá, si ustedes me permiten. Pablo Yedlin, en medio del juicio de los cuadernos, y Cristina condenada fue, la visitó, se sacó una foto y la difundió por las redes. La pregunta es, qué poco sentido de oportunidad, ¿no? En una Cristina cuando ya está en el tobogán irrecuperable. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué después de todo esto que se conoce de Cristina la siguen? Hay gente que la apoya, hay gente que la va a avivar. Bueno, los antropólogos dan una respuesta. Dice que el ser humano no está diseñado para ser un actor moral. No estamos diseñados para ser personas éticas, altruistas. Los antropólogos dicen que estamos diseñados para formar parte de un grupo. Que lo que primero buscamos y lo fundamental en la vida es pertenecer a un grupo, independientemente de la conducta de los integrantes de ese grupo. Pero nací para integrarme con alguien e identificarme con alguien. ¿Se entiende? La causa Cuadernos continúa, se sigue leyendo la acusación, todavía va a llevar algunas sesiones más porque además es una vez por semana, y ahora hay mucha expectativa porque va a declarar un arrepentido, que es Víctor Manzanares, que es el contador histórico del matrimonio Kirchner. Va a ser muy interesante porque seguramente va a ser una radiografía de la corrupción. Él está arrepentido y quiere contar todo y quiere lavar culpas. Y va a contar que con el dinero de la corrupción él compró inmuebles, terrenos, comercios y empresas. Va a contar muchas anécdotas. Una de ellas es que viajó a Tierra del Fuego a comprar 2 restaurantes y terminó comprando, aparte de los 2 restaurantes, una cadena de farmacia. También va a contar otras anécdotas. Daniel Muñoz era el secretario de Néstor Kirchner y Néstor Kirchner lo maltrataba. Le pegaba trompadas, le pegaba patadas. Manzanares le agarró mucho cariño a Daniel Muñoz. Entonces va a contar
que cuando él blanqueaba el dinero de la corrupción, dejaba algunos millones de lado y se los daba a Muñoz para que se vaya de shopping a comprarse ropa, lo que él quisiera, y eso lo hacía feliz. Y Manzanares disfrutaba de eso, viéndolo a esta persona que tenía tanto sufrimiento por los maltratos indescifrables de Néstor Kirchner. Y va a contar que en alguna oportunidad Daniel Muñoz lo invitó a Miami y le dijo, vení, acompáñame, que tengo que ir a comprar unos departamentos para blanquear. Y dice, cuando fueron, compraron departamentos de buena calidad y les sobraba tanto dinero que terminaron comprando un laboratorio. Y Manzanares va a decir, era tanto el dinero de la corrupción que teníamos que comprar mucho y rápido. Vamos a otro tema. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿en qué etapa está la política argentina? Milei salió fortalecido el 26 de octubre, lo dije en el programa anterior, resucitó. El triunfo le está dando un envión que lo tiene que aprovechar porque no dura más de 3 meses. Ya hay una hoja de ruta del gobierno, dijo qué y cuándo, qué es lo que quiere y cuándo lo quiere. Se están tejiendo exitosamente acuerdos en el Congreso por parte del gobierno con los radicales. Fíjense que Campero ahora ya se pasó a La Libertad Avanza, con partidos provinciales y además tienen la expectativa de convencer a muchos peronistas que no quieren saber ya nada con Cristina. Por eso el peronismo está denunciando que el gobierno lo quiere quebrar al peronismo. Los diálogos con los gobernadores también avanzan. En realidad los gobernadores, cuando usted vea cómo se vota en el Congreso, ahí tiene que imaginarse que los actores centrales van a ser invisibles, que son los gobernadores. Van a levantar la mano los diputados, los senadores, pero los actores centrales van a ser los gobernadores, invisibles, pero van a ser ellos. Y de diciembre a febrero, como les decía, la hoja de ruta que dice, el gobierno quiere que salga el presupuesto 2026, la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma penal y la inocencia fiscal, que lo que busca es que muchos argentinos, al no tener penalidades, puedan sacar los dólares del colchón porque antes no lo pudieron lograr. ¿Qué impacto van a tener estas leyes en la Argentina? Que es la pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, se cree que van a incentivar la inversión porque necesitamos que haya más inversiones, que crezca el Producto Bruto Interno y que se genere más mano de obra. Va a generar mayor confianza en el mercado y por lo tanto va a bajar el riesgo país, que es muy importante, y se va a generalizar el crédito. 2 economistas muy serios de la Argentina, Claudio Suchovsky y Fausto Spotorno, dicen que la economía argentina, teniendo en cuenta que viene una cosecha récord porque hay mucha humedad en los campos, creen que la economía argentina a partir del segundo semestre del 2026 va a tener un impulso inusitado. Vamos a la vereda del frente. ¿Qué pasa en el peronismo? Bueno, la causa Cuadernos, y después va a venir la causa Otesur, les está dando al peronismo la posibilidad de resolver el tema de dejarla a Cristina de lado, porque Cristina tiene un núcleo duro, pero no permite al peronismo crecer en votos, convencer a alguien que no sea hiperkirchnerista. Entonces Kicillof, como ve la caída de Cristina ya estrepitosa, repito, la causa Cuadernos va a ser lapidaria porque el monto de la corrupción cuando nos enteremos va a ser increíble. Entonces ya le quiere disputar el PJ bonaerense a Máximo Kirchner, algo que no se animaba, con una Cristina fortalecida. Y Kicillof lo que quiere es consolidarse como el nuevo jefe del peronismo y después comenzar a buscar algún gobernador. Y cuando vea para el interior y busca algún gobernador va a encontrar a 2, Osvaldo Jaldo y Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Jaldo sacó el 51% de los votos. Y además de eso, está primero en el ranking de imagen de los gobernadores. Kicillof en su cabeza piensa que la fórmula del peronismo para el 2027 es Kicillof y un gobernador. Y cuando decimos un gobernador, no habría que descartar a Osvaldo Jaldo. No sé si lo está pensando, pero tal vez Kicillof lo tiene en vista, a él y a Gerardo Zamora. Milei ya puso las cartas sobre la mesa. Dijo cuáles son las reformas que quiere, hizo los cambios de gabinete. Y
Y los gobernadores están demostrando que están dispuestos a acompañar al gobierno. El acuerdo con los gobernadores tiene que ser pedirles algo y concederles algo. O sea, pedir y dar. O sea, el esquema ganar, ganar. Gano yo, ganan ellos. Milei comenzó así su gobierno, pero terminando el primer año pasó al esquema de ganar, perder. Y ahí se rompió el arreglo con los gobernadores. Ahora se espera, fíjense que ya su discurso está edulcorado, ya no tiene malas palabras. Se espera que Milei reaccione positivamente y les pueda conceder a los gobernadores lo que les piden. Fíjense la ironía del destino. El gobierno depende más de Milei que de la oposición o de los gobernadores. Vamos a Tucumán. El cruce de Mariano Campero al bloque de La Libertad Avanza en diputados se ganó todos los titulares a partir del jueves. El otro tema es el escándalo en la policía, un nuevo escándalo en la policía. Y aquí hay dos posiciones. Los que dicen con 2 escándalos en la policía lo perjudican a Jaldo. Y otros dicen no, lo benefician, porque demuestran un gobernador que tiene una rápida reacción. Porque cuando uno tiene 17.000 efectivos, tiene 17.000 posibilidades de infidelidad hacia la fuerza y hacia la disciplina de la policía. El otro tema, la reforma electoral. El peronismo tiene 2 dimensiones. Una dimensión es donde están aquellos que dicen reforma electoral, no. Ganamos con 500.000 votos, ¿qué reforma tenemos que hacer si nosotros ganamos? Y los otros que dicen en realidad alguna reforma hay que hacer aunque sea edulcorada para no regalarle discurso a La Libertad Avanza. Y La Libertad Avanza, ¿cómo se piensa? Está con nosotros ya en el estudio Federico Pelli. La Libertad Avanza se piensa de la siguiente manera: lo mejor que le puede pasar es que el peronismo no quiera hacer la reforma electoral, cosa que La Libertad Avanza represente el cambio, el futuro, y el peronismo represente el statu quo y el pasado. ¿Qué va a pasar en el programa de hoy? Bueno, Federico Pelli, le vamos a preguntar esto y le vamos a preguntar cómo lo impactó a él el cambio de Mariano Campero al bloque de La Libertad Avanza. Ahora Tucumán tiene 4 diputados con ellos, porque lo tiene a Federico Pelli, a Molinuevo, a Wesen y ahora lo tiene a Campero. Y además para que nos explique por qué a las pocas horas de haberse conocido que Mariano Campero se pasaba de la Unión Cívica Radical al bloque de La Libertad Avanza en diputados, salió un comunicado de La Libertad Avanza en Tucumán aclarando que Campero no pertenece a La Libertad Avanza en la provincia. El otro tema, Agustín Romano Norri, bueno, también, ¿cómo toma ese cambio? Y la pregunta central es la siguiente: ¿lo de Campero es un acto individual o es el dilema que cruza a todos los radicales hoy en Tucumán? Teniendo en cuenta lo que dice Andrés Malamud, que el radicalismo va a desaparecer. Prometió democracia, ya lo dio y no tiene más nada para prometer. Y que no sería una novedad porque en Latinoamérica muchos partidos tradicionales desaparecieron. Y con Álvaro Aurane vamos a hablar sobre un tema muy interesante. El 25 de noviembre se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de nuestro querido Nicolás Avellaneda, un tucumano lúcido. Murió a los 48 años. ¿Qué hizo antes de cumplir los 48 y morir en alta mar porque venía de Europa de curarse una enfermedad? Fue presidente de la Nación, fue ministro de Justicia e Instrucción, o sea, ministro de Educación de Sarmiento, fue ministro de un gobernador de Buenos Aires. Tenía 3 preocupaciones y trabajó sobre esas 3 preocupaciones con mucha coherencia. Primero, le preocupaba que el país no esté tan poblado. Por eso propuso la inmigración masiva de europeos. El otro problema que le preocupaba era el analfabetismo, pues él decía, necesitamos una nación con ciudadanos y además educados. Por eso creó muchas escuelas y muchos colegios durante el gobierno de Sarmiento cuando Avellaneda era ministro de Educación. Y la otra preocupación era la siguiente: ustedes saben que los presidentes eran huéspedes de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires porque no tenían un lugar donde alojarse. En realidad dormían en cama prestada. Y Nicolás Avellaneda fue el que decidió
la federalización de Buenos Aires para que allí sea el lugar donde reside el presidente de la Nación no le fue una batalla fácil. Tuvo que enfrentar a Tejedor, que se alzó en arma porque le tenía que decir a Buenos Aires: este pedazo del territorio de ustedes ya no lo va a ser el lugar de residencia del presidente de la Nación. Les propongo que después de los clientes, nuestros auspiciantes, escuchemos a nuestros invitados. Es un punto de partida